Solo diré que al comienzo del video dice capítulo 25, pero tuve un pequeño error, pero sigue siendo la continuación del directo del capítulo anterior. Digo esto porque algunos se pueden confundir. Capítulo 25 Medida de un monstruo. El sol casi se estaba poniendo sobre la ciudad de Misaki mientras Shirou regresaba al hotel después de su menos que espectacular reunión con Tono Akia. Ese asunto definitivamente podría haberse manejado mejor, pero no tenía sentido llorar por la leche partida. Como era casi la hora de la cena, Shirou eligió comer algo en la ciudad. Estaba de humor para algo de cocina japonesa clásica, y el restaurante dentro del hotel servía exclusivamente comida de estilo occidental porque atendía principalmente a visitantes extranjeros. Sus pies pronto lo llevaron al centro de la ciudad, lleno de gente que regresaba a casa del trabajo o la escuela. La ciudad, llena de vida, era tan diferente de su yo nocturno que bien podría haber sido un lugar completamente diferente. Sin estar familiarizado con los restaurantes locales, Shirou siguió a un grupo de estudiantes de secundaria a quienes habló sobre salir a comer. Confiando en ellos para conocer mejor la zona, entró en un pequeño restaurante donde la mayoría de la clientela estaba formada por niños y niñas de su edad. Se sentó a una mesa y tomó un menú sin prestar especial atención a los demás clientes. Solo cuando hizo su pedido y la camarera se fue, miró a su alrededor, sus ojos se encontraron con los de una persona conocida recientemente, pero familiar. A 2 mesas de distancia, la ejecutora de la noche anterior se sentó con una cucharada de curry a la mitad de la boca. Sus ojos estaban muy abiertos al reconocer detrás de un par de anteojos que no se había puesto la última vez que la vio, mientras que su boca apenas se abrió a medio bocado para quedarse boquiabierta de sorpresa. A decir verdad, era casi un espectáculo cómico para Shirou, aunque el adolescente no estaba tan divertido, ya que su mente procesaba el alcance de la escena. El ejecutor vestía uniforme escolar y estaba sentado entre otros estudiantes vestidos de manera similar. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que era un disfraz, y la única razón por la que un emisario de la Santa Iglesia se infiltraría y superaría las cargas de la vida en la escuela secundaria era para rastrear a su presa. Por supuesto, eso significaba algo aún más perturbador. La apóstol muerta estaba conectada de alguna manera con la institución a la que asistía, tal vez haciéndose pasar por estudiante o como miembro de la facultad. Escondido a plena vista, como un lobo con piel de oveja. El establecimiento estaba lleno de charlas, pero bien podría haber un silencio total para los dos enzarzados en un concurso de miradas. Solo había un mensaje en los ojos del executor que ni siquiera Shirou podía pasar por alto. Manténgase fuera de mis asuntos. Una eternidad pareció pasar en un momento, y luego Shirou asintió con asentimiento, dibujando un gesto similar del ejecutor disfrazado. A decir verdad, si bien esta nueva revelación fue inquietante, no cambió el hecho de que todavía estaba mal preparado y mal equipado para lidiar con un oponente del calibre de este apóstol muerto. Todas sus buenas intenciones no significaban nada si lo único que podía lograr era obstaculizar los esfuerzos de aquellos que realmente podían hacer algo. Aún así, mantuvo los ojos abiertos y escaneó a los estudiantes en su compañía, memorizando sus rostros por si acaso. Ah, maldición, maldijo para sus adentros. ¿Cuáles son las probabilidades? En serio, no es como si ella se estuviera escondiendo, bueno, no de este Magus al menos, pero aunque él accedió a no entrometerse en sus operaciones, ella no quería que husmeara demasiado cerca de donde se escondía Roa. Cielsan, una de las otras chicas se volvió para hablar con ella, sacándola de su meditación. ¿Hay alguien que te guste? ¿Qué? Chilló, casi dejando caer la cuchara. ¿Por qué preguntarías eso? Oh, no hay razón, de verdad. Me acabo de dar cuenta de que has estado pasando mucho tiempo con los estudiantes de primer año, así que pensé que te gustaba alguien allí. Casi suspiró. Debería haber visto venir los chismes cuando la invitaron a cenar. Se maldijo a sí misma por aceptar la invitación cuando debería haber mantenido su distancia habitual de su grupo de edad aparente, pero la sola mención de que este restaurante estaba teniendo Curry Night casi cerró las funciones superiores de su cerebro y estuvo de acuerdo con ellas casi en un aturdimiento. Cuando salió de ella, 3 porciones más tarde, era demasiado tarde para hacer algo al respecto y ahora tenía que lidiar con esta situación. Buen trabajo, Yumi. Eso no es todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Preguntó con los ojos entrecerrados. Ah, visto a través de mí, ¿verdad? La otra chica se rió entre dientes. No tenía mucha curiosidad, para ser honesta. Es solo que mi pequeño Koayaki le dio unas palmaditas en la cabeza a una chica de cabello castaño de 2 colas a su lado, está enamorado de ese chico con el que has estado hablando a menudo últimamente.
La pelirroja antes mencionada chilló indignada en traición. SS-senpai. ¿Qué estás diciendo? Bah, no sirve de nada esconderlo, Sachan, dijo la chica mayor, todo el mundo ya lo sabe. Creo que la única persona en la escuela que aún no lo ha notado es el mismo chico y tal vez ese tipo extraño con el que anda. La chica, Sachan, Yumizuka Satsuki, como recordaba la mente de Ciel, miró hacia abajo con mortificación. Ciel no conocía esa información en particular, para ser honesta, pero no estaba tan sorprendida por eso. Era bastante lindo, especialmente sin sus lentes y no. Eso estuvo mal en todos los niveles. Aunque todavía existía la posibilidad de que en realidad no fuera el anfitrión de Roa, ese simple pensamiento estaba absolutamente fuera de lugar. Apenas somos conocidos, explicó, sonriendo con la agradable personalidad que presentaba como Ciel. Él ayudó con algo en la escuela y charlamos un poco unas cuantas veces. No te lo voy a robar, Yumizuka-san. La chica más joven solo asintió con la cabeza, sin levantar la vista de su propio regazo, con el rostro todavía en llamas por la vergüenza flagrante. Las cosas con las que tuvo que lidiar para mantener su tapadera fueron apenas menos molestas que alterar los recuerdos que todos tenían de ella a diario, y esa fue la única razón por la que no hizo lo último. Eso y el curry, por supuesto. Bueno, pensó Shirou mientras observaba el intercambio, nada fuera de lo común aquí. No podía escuchar de lo que estaban hablando con su audición normal, y no se atrevía a usar Magecraft necesariamente en su presencia, pero parecía una tarde normal entre amigos. No debería haber estado tan sorprendido ya que él también era una persona anormal que vivía entre personas normales e incluso los ejecutores eran seres humanos por lo general. Terminando su comida, la pagó y salió del establecimiento, enviando un último asentimiento a la ejecutora, sin ser vista por sus compañeras. Salió del edificio y caminó en dirección a su hotel. Pronto el sol se pondría por completo y comenzaría su patrulla al amparo de la oscuridad. Cayó la noche y con ella la oscuridad envolvió la ciudad. Lentamente, el número de personas en las calles comenzó a disminuir hasta que solo se pudieron ver unos pocos individuos imprudentes o valientes en las calles. Yumizuka Satsuki se contaba a sí misma como una de las primeras y ciertamente no como una de las últimas, considerando que estaba temblando como una hoja y saltaba a cada sombra. Normalmente, sería la primera persona en encerrarse dentro de su casa en un momento como este. Era bastante asustadiza y el coraje no era su punto más fuerte. Después de todo, ni siquiera podía confesar sus sentimientos al chico que le gustaba. Entonces, se preguntó a sí misma para evitar el miedo, ¿qué estaba haciendo una persona como ella en las calles de noche, unas horas después de la medianoche y con un asesino en serie suelto? ¿Qué clase de locura se había apoderado de ella para escabullirse por la ventana de su habitación después de que sus padres se fueran a la cama? Un rumor. Nada más que el simple rumor de que lo habían visto deambulando por la ciudad por la noche. No sabía si en realidad era cierto, si incluso podría tropezar con él buscando en todas partes y en ninguna en particular, ni siquiera estaba segura de lo que haría si realmente lo encontrara. Incluso hablar con él ocasionalmente en la escuela, un entorno seguro y conocido, requería de ella todo su coraje. De hecho, apenas podía lograr que él reconociera su presencia todos los días, y tal vez esperaba que fuera del entorno habitual él la viera bajo una luz diferente, o al menos la vería realmente. Así que sus piernas la llevaron de un lado a otro durante horas. Buscando, husmeando en lugares de los que hubiera hecho mejor estar lejos. Con el paso del tiempo había cada vez menos gente alrededor, hasta que se encontró sola en esa calle en particular. El inquietante silencio de repente se sintió pesado sobre ella, y aunque no podía ver a nadie, sintió como si 1000 ojos la estuvieran mirando directamente. Los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse en su pecho cuando las sombras comenzaron a asomarse amenazadoramente sobre ella. Se obligó a tragar, convenciéndose de que solo estaba siendo paranoica. Quizás esto fuera suficiente. Había estado buscando durante horas y no lo vio, ni a él ni a ningún otro estudiante de su escuela. Ahora podría volver a casa. No, ya debería haber vuelto a casa. Obligándose a no volver atrás y tampoco correr, comenzó a caminar a paso rápido hacia un lugar seguro. 10 metros, 20 metros, 30 metros. Cuanto más se alejaba, más pesado parecía volverse el aire, y la sensación de ser observada crecía en intensidad con cada paso. Ahora estaba sudando y empezó a mirar hacia atrás para ver si la seguían. No había nada más que una calle vacía y sombras aterradoras, por supuesto. Solo estaba siendo paranoica, se dijo a sí misma. No hay nadie ahí fuera, se obligó a pensar, pero a pesar de todos sus esfuerzos, siguió mirando a sus espaldas en lugar de al frente.
Por eso nunca vio la figura humana doblando la esquina, y entró directamente en ella. Cayendo hacia atrás por el impacto, gritó aterrorizada. ¡Off! Shirou exhaló cuando el cuerpo ágil impactó contra su pecho. ¡Kiara! Gritó la chica, mirándolo completamente aterrorizada mientras corría hacia atrás. ¡Wow! Lo siento, dijo Shirou apresuradamente, retrocediendo un paso y levantando ambas palmas en un gesto apaciguador. No quise asustarte. La niña todavía se empujó hacia atrás, hasta que su espalda estuvo contra la pared. Solo entonces se permitió ponerse de pie. ¿Está bien, señorita?, preguntó después de un momento, aún manteniendo su distancia de la chica obviamente sorprendida. Yo, estoy bien, respiró profundamente, con una mano en el pecho como para desacelerar su corazón acelerado. Lamento haber reaccionado así. No es necesario disculparse, trató de sonreír para tranquilizarlo. Yo mismo estaba perdido en mis pensamientos, y doblé la esquina en el peor momento posible. La niña se rió entre dientes torpemente, comprensiblemente todavía desconfiada de un extraño por la noche. Yo tampoco estaba mirando dónde caminaba. Lo siento. No ha hecho daño, respondió, finalmente bajando las manos. Ah, no es mi intención meter mis narices en sus asuntos, señorita, pero no es bueno estar sola por la noche últimamente. Especialmente para una chica. Yo estaba volviendo a casa ahora mismo. Reconoció. Entonces, ¿te gustaría que te escoltara? Oh, dijo al ver que la expresión de ella se dirigía hacia la temerosa de nuevo. Lo siento, ese es probablemente el tipo de cosas que diría una persona que deberías evitar. Ni siquiera me conoces. Correcto, convino apresuradamente, poniendo un poco más de distancia entre ellos. Bueno, suspiró. Deberías regresar directamente a casa ahora. Ten cuidado en tu camino. Lo haré, asintió ella, enderezándose correctamente. Gracias. Y lamento haberme asustado así. Es perfectamente comprensible, señorita. Ah, mi nombre es Yumizuka Satsuki. Emiya Shirou, respondió cortésmente con una sonrisa. Ahora somos un poco menos extraños, supongo. Buenas noches, Yumizuka-san. Buenas noches. Cruzó la calle inclinándose una vez más cuando estaba del otro lado. La chica todavía no se movió y solo lo vio alejarse, probablemente temiendo que la persiguiera cuando ella no estaba mirando. Solo cuando él hubo doblado la siguiente esquina, desapareciendo de la vista, ella reanudó su camino. Bueno, al menos estaba siendo lo más prudente que podía dadas las circunstancias. Quizás, pensó mientras seguía caminando, hubiera sido mejor si hubiera insistido en acompañarla a casa. No, es comprensible que no le gustara la perspectiva de caminar con un extraño que muy bien podría ser el asesino que tenía que evitar. Además, había revisado todos los rincones en busca de Dedead en la dirección en la que se dirigía. Los no muertos menores no eran muy rápidos en sus pies y generalmente confiaban en la sorpresa o los números para vencer a sus presas. Si se hubiera limpiado una zona, lo seguiría siendo en el futuro previsible. Era mejor concentrar sus esfuerzos en inspeccionar otros lugares de la ciudad. Con eso decidido, continuó su camino. Satsuki miró hacia atrás una vez más, mientras ella seguía caminando a paso firme hacia su casa. El chico pelirrojo no la estaba siguiendo, por supuesto. Él era solo una persona al azar y no el asesino en serie por el que todos estaban tan preocupados últimamente. Ella había reaccionado realmente mal por nada, y había sido un poco grosera con una persona que simplemente se ofreció a acompañarla a casa. Ah, bueno, él mismo dijo que ambos eran extraños el uno para el otro, y generalmente era una mala idea que una chica confiara en un hombre desconocido en medio de la noche. Él también estuvo de acuerdo con ese pensamiento y no pareció ofendido por su falta de confianza. También tenía razón sobre el hecho de que ella debería estar en casa, donde estaría a salvo, en lugar de correr por la ciudad persiguiendo rumores. No ayudó el hecho de que no podía deshacerse de la sensación de ser observada todo el tiempo. Estaba volviendo a estar paranoica, como antes. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitar mirar hacia atrás una vez más, solo para estar segura. Realmente no habría cambiado nada si no lo hubiera hecho, pero fue divertido de una manera retorcida como eso hizo que extrañara por completo las manos que estallaban en las sombras de un callejón, envolviéndola alrededor de su cuerpo y boca y arrastrándola sin un sonido en la oscuridad entre dos edificios. Lo siguiente que notó fue un dolor cegador y la sensación de algo afilado clavándose en su cuello. Agitó los brazos, dando corazos a su agresor con tanta fuerza como pudo.
Trató de morder la mano que mantenía su boca cerrada, pero ni siquiera pudo abrir la boca. El dolor continuó y sintió que su sangre, se escurría de su cuerpo y entraba en la boca del hombre, la persona, el monstruo, que la estaba chupando con ruidos codiciosos y húmedos. Ella comprendió con horror que estaba siendo devorada, consumida, devorada. Su mente consciente no pudo reunir una reacción apropiada a algo como esto. No podía comprender la naturaleza del resbaladizo frío que estaba siendo inyectado en sus venas en lugar de su sangre caliente. Todo lo que sabía era que estaba mal, que no debería estar allí, que algo así no le podía pasar. No pudo reunir una respuesta adecuada. Era una persona normal que vivía en un mundo normal y por eso, ante un horror que no podía entender ni afrontar, hizo lo único que pudo cuando la mano en su boca relajó un poco su agarre. Ella gritó. La noche estaba en silencio. La noche estaba fría. La noche estaba quieta. Al igual que un bosque, esta inmovilidad significaba que un depredador acechaba en algún lugar de la oscuridad. Para ser honesto, había más de un depredador y más de una presa, sus roles eran fluidos y cambiantes. En diferentes momentos de su vida, Yumi había sido ambas cosas, y aunque muchos la considerarían parte de la primera, la verdad era que todavía se consideraba parte de la segunda, sin importar cuánto más fuerte que la mayoría en realidad era. Anhelaba algo que hacer, que la alejara de los recuerdos, del sabor de la sangre que hasta ese día aún permanecía en la parte posterior de su boca, como un fantasma que nunca se iría. Por desgracia, no tuvo tanta suerte. No se podía encontrar ni uno solo de hada en cualquier lugar donde mirara. Eso fue bueno, por supuesto, porque significaba que pronto Roa tendría que hacer un movimiento personalmente y exponerse en el proceso. Al mismo tiempo, hizo que la espera fuera insoportable. A ella nunca le gustó que la dejaran sola con sus pensamientos. Incluso cuando estaba prisionera y sometida a muertes constantes, al menos tenía el dolor físico para distraerla. Ahora, sin embargo, ahora solo había quietud y silencio, y en ese vacío solo tenía sus recuerdos para hacerle compañía. Esto no iba a ninguna parte, pensó. Roa tendría que estar bastante desesperado para intentar algo ahora de todos los tiempos. Con la mayoría, si no todos, de sus esclavos destruidos, probablemente se iría de la ciudad e intentaría reconstruir su territorio en otro lugar. De hecho, no era imposible que ya lo hubiera hecho, abandonando a los últimos muertos vivientes detrás para dar la impresión de que todavía estaba en algún lugar de la ciudad. TCH. No era como si no hubiera considerado la posibilidad. De hecho, The Hada Post le prefirió evitar todos los enfrentamientos si era posible. Sería poco útil perseguir la inmortalidad si te quedabas cuando tus posibles asesinos estaban casi en tu garganta. Aún así, sabía a ciencia cierta que él estaba obsesionado con ese otro chupasangre que estaba en la ciudad. Francamente, una de las razones por las que a Yumi no le gustaba tanto era porque Roa la quería demasiado. Mientras que la otra razón era, bueno, que ella era la razón por la que había un Roa en primer lugar. Al menos ella. Un grito desesperado rompió el silencio, resonando con desesperación. Sin necesidad de contemplaciones, Yumi corrió hacia el borde del techo y saltó a través del vacío, haciendo una línea recta hacia la fuente del grito. Estaba segura de que no había más muertos vivientes en el área de donde señaló que había venido el grito. Eso solo podría significar Roa. En retrospectiva, Shirou lo sabía muy bien, son las 20:20. Cuando el grito desesperado y femenino atravesó la noche, supo que había cometido un error al dejar que Yumizuka se fuera sola a casa. Sabía que tenía que volver corriendo más rápido de lo que había corrido nunca. También sabía que probablemente era demasiado tarde para hacer algo. Lo que no sabía era lo cerca que había estado él mismo de necesitar un rescate. Estaba casi enfrente de su hotel cuando se dio la vuelta y echó a correr hacia atrás con toda la velocidad que le otorgaban sus piernas reforzadas. Si hubiera continuado su camino sin obstáculos, sin duda habría notado la figura vestida con un abrigo negro, todos los demás rasgos de su cuerpo indistinguibles excepto su cabeza, escondido en la oscuridad de un callejón en el lado opuesto de la carretera, mirando con ominosa intención en el cuarto piso del edificio. Si no se hubiera dado la vuelta, se habría enredado con algo demasiado fuera de su alcance para compararlo, y sin ninguna consideración por la vida humana. 300 metros. 200 metros. 100 metros. Yumi saltó de tejado en tejado con una velocidad cegadora, rompiendo tejas y ladrillos con la masa acelerada de su cuerpo ágil cada vez que aterrizaba y despegaba de nuevo. Corría en la dirección del grito, con la esperanza de entrar en escena antes de que Roa desapareciera de nuevo.
Ciertamente, ya era demasiado tarde para salvar a su última víctima, considerando que solo tomó unos segundos infectarse con la maldición del vampirismo, pero aún podía y daría la retribución adecuada. A pesar de su disgusto personal, Yumi usó la magia que había heredado del propio Roa para reforzar su audición. Con sus sentidos fortalecidos más allá de los límites humanos, escuchó el último grito ahogado de una joven que sucumbía a la mordedura del apóstol muerto. «Déjala ir, bastardo». Ella se encogió. La voz del magus era como una escopeta disparando a corta distancia en comparación con los pequeños sonidos que Yumi había sintonizado con sus oídos para percibir. Ahora estaba a solo unos segundos de la escena, pero podía reconocer claramente el pico de prana en el aire, seguido inmediatamente por el sonido de algo afilado cortando el aire. Un gruñido molesto escapó de lo que sonó como una boca llena y un momento después el sonido de un cuerpo, un cadáver, golpeando el suelo llegó a sus oídos. Se podían escuchar dos pares de pies corriendo alejándose del lugar, con apenas un momento de retraso entre ellos, uno en fuga y otro en evidente persecución. Yumi inmediatamente tomó un rumbo de interceptación, prometiendo regresar más tarde para despachar a la desafortunada víctima del destino que le había sucedido. No podía dejar que Roa escapara. Un momento después, desde su posición de ventaja desde los tejados, vio una figura que desaparecía en la oscuridad seguida una docena de metros por detrás del magus pelirrojo que sostenía un arco en la mano. Ella saltó y aterrizó a un par de metros de él, casi provocando que le disparara una flecha. «Lo tomaré desde aquí», le dijo en un asunto que no admitía argumentos, ignorando por completo el conflicto en sus ojos. Por un momento pensó que era una mezcla de pena y culpa por la vida que ninguno de los dos había logrado salvar. Si aún no lo ha hecho, regrese y asegúrese de que la víctima no se levante de nuevo. Ahora. Otro momento de conflicto cruzó por sus ojos, luego, entendido. «Ten cuidado», se desconectó, volviendo sobre sus pasos, dejando a Roa con ella. A ella. Y no más. Concentrando su rabia, aceleró aún más, arrojándose a la oscuridad en persecución de su némesis de mucho tiempo. Shirou estaba en conflicto. Mientras regresaba a la escena del último asesinato, Shirou se preguntó si una vez más estaba condenando a una joven a una muerte prematura. Había sido una decisión difícil dejarla ir tras el apóstol muerto por su cuenta. Había estado dispuesto a hacerlo solo porque sabía que no estaba equipado y, por lo tanto, un riesgo, además de saber muy bien que habría tenido que pasar por el ejecutor para continuar la persecución. Comprendió con un solo intercambio de miradas que había un resentimiento personal entre este apóstol muerto y el emisario de la iglesia. Con ese conocimiento y con la conciencia de que tenía que atender el cuerpo de Yumizuka antes de que se levantara de nuevo y causara más víctimas, se obligó a darse la vuelta. Ahora, con la adrenalina en su cuerpo disminuyendo considerablemente, sus preocupaciones por el ejecutor fueron reemplazadas por un sentimiento de culpa demasiado familiar. Se había perdido otra vida, pensó. Uno que podría haber salvado si hubiera sido un poco más insistente, más contundente. Solo una pequeña y aparentemente insignificante lección que había tomado se había convertido en la diferencia entre la vida y la muerte. Pero ahora no había forma de cambiar lo que se había hecho. Lo único que podía y haría era asegurarse de que su cuerpo no fuera contaminado más por la maldición de la no muerte que la convertiría en un monstruo sin sentido que buscaba sangre. En un momento estaba de nuevo entre las dos filas de edificios. Allí, en las sombras, el cuerpo de Yumizuka yacía sin vida con la cara apartada de él. Shirou se quedó allí en silencio, mirando por un momento, luchando por aceptar el peso de la realidad frente a él. Entonces un gemido vino del cadáver inmóvil, seguido pronto por un tic. Un sonido ronco salió de su garganta seca. Su brazo se movió, una mano encontró el suelo en un intento de empujar a sí misma, en sí, hasta. Shirou cerró los ojos con resignación por un momento. Cuando los abrió de nuevo, no había ninguna duda en ellos, y el arco que había estado sosteniendo había desaparecido, reemplazado por la longitud de Mono Shizao. Dio un paso hacia la forma todavía agachada, con la espada levantada sobre su cabeza para asestar un solo golpe, afortunadamente decapitante. Avanzó poco a poco, huele. Y se detuvo abruptamente en medio del golpe. Huele. El cadáver repitió. Huele. Shirou dio un paso atrás en estado de shock, Mono Shizao destrozado. Huele, huele, huele. Los muertos no podían hablar. Solo podían buscar sangre, sin darse cuenta de todo, sin saber incluso de su propia condición miserable. Los esclavos insensatos no podían expresarse. Los únicos muertos vivientes que poseían la habilidad de hablar eran los mismos apóstoles muertos. Yumizuka-san. Su cabeza giró en su dirección.
Los ojos salvajes y hambrientos se clavaron en los suyos, mostrando los dientes en un gruñido silencioso. Su cuerpo previamente tembloroso, aparentemente cargado por una enorme debilidad, ahora estaba enrollado y listo para saltar. Entonces, tan rápido como el primer cambio, la confusión y el miedo cruzaron los rasgos de Yumizuka y se escabulló torpemente hacia atrás a cuatro patas. Un momento antes parecía una felina lista para saltar, y luego parecía una adolescente muy asustada sin entender la situación. Ella retrocedió hasta que estuvo con la espalda presionada contra la pared. Sus ojos nunca dejaron los de Shirou. La situación era demasiado similar a su encuentro anterior y, sin embargo, completamente diferente. Él estaba de pie y ella en el suelo, poniendo distancia entre ellos por miedo, pero su miedo no estaba dirigido a él como lo había estado durante su encuentro anterior, era a ella misma. Ella no sabía, no podía saber lo que le había sucedido, al menos no conscientemente. Pero su instinto era completamente diferente. Cuando sus ojos se posaron en él, su nueva naturaleza lo identificó como presa, como alimento, y su cuerpo reaccionó en consecuencia durante una fracción de segundo para que su mente todavía humana procesara lo incorrecto de todo. Shirou entendió todo eso en un solo momento. De hecho, todo estaba bastante claro para él, salvo la imposibilidad de todo. Los apóstoles muertos no solo engendraron unos de otros. La maldición pasó, sí, pero el receptor murió en el proceso, la mente destruida y el alma atrapada dentro del cuerpo. Solo después de años de chupar sangre, reteniendo para sí mismos una pequeña porción de la energía normalmente desviada hacia su amo, un simple no muerto podría convertirse en algo más, pero todavía unido en parte a su progenitor. Solo los verdaderos ancestros, en virtud de ser los creadores de la maldición, y los magos que se convirtieron a sí mismos a través de la hechicería con propósito, pudieron crear apóstoles muertos sin pasos intermedios. Ciertamente, alguien que se había convertido en un no muerto generalmente podía convertir a otros también a través del mismo proceso, pero de Hada Apostle y Magi generalmente no se amaban el uno al otro y eran criaturas extremadamente territoriales. Consideró, por un momento, que el apóstol muerto podría haber querido producir un señuelo prescindible para desviar al ejecutor de su rastro, pero un solo vampiro novato, sin instrucción, no podría engañar a nadie. Lo que es más, en su ignorancia sería más una amenaza para sí mismo que para los demás, al menos en comparación con un no muerto común. Por lo tanto, había una única explicación viable en la mente de Shirou. De alguna manera, en una extraña probabilidad de 1 en 1.000.000, el apóstol muerto había tratado de convertir en esclavo a una persona con un potencial natural que excedía con creces el suyo. Pero eso estuvo lejos de ser un acontecimiento feliz. Poseyendo o no su propio libre albedrío, Yumizuka Satsuki se había convertido en una criatura que se alimentaba de la humanidad, un monstruo, un enemigo de la humanidad. Según todos los informes, debería matarla ahora, antes de que pudiera crecer en su potencial y convertirse en algo que solo podría detenerse a través de innumerables sacrificios, si es que lo hace. ¿Eso fue correcto, no? Matar monstruos era el trabajo de un héroe. Quédate atrás, suplicó. Su instinto recién descubierto, de alguna manera, le había dicho del peligro en el que se encontraba. Shirou dio un paso adelante, un propósito sombrío reflejado en sus ojos. Quédate atrás, continuó suplicando. Si te acercas, algo malo va a pasar. Avanzó en silencio, la forma de Monoo Shizao lista para ser empujada a la existencia una vez más. No quiero hacerte daño, gritó desesperadamente. Shirou retrocedió como si le hubieran golpeado en la cara. Monoo Shizao se hundió en el fondo de su mente. Estaba mal. Fue total y absolutamente incorrecto. ¿Vampiro o humano? ¿Qué había hecho esta persona frente a él para merecer la muerte? ¿Tenía que morir por algo que le habían hecho? ¿Condenado por el pecado de otra persona? La imagen de Medea, inconsciente bajo la lluvia, al borde de desaparecer con lágrimas, corriendo por sus mejillas, brilló ante sus ojos. Simplemente no. No había forma de que pudiera seguir adelante con eso. Había jurado convertirse en un héroe que podría salvar a todos. Aunque no podía empezar a comprender cómo hacer las cosas bien, al menos sabía cómo no hacerlo aún más mal. Su cuerpo estaba atormentado por un dolor como nunca había creído posible, y mucho menos experimentado. Recordó haber sido agredida, herida, mordida, drenada, asesinada. La oscuridad la había engullido, pero el dolor no cedía. Había aumentado con cada segundo que pasaba, hasta que era demasiado fuerte, demasiado intenso para que la inconsciencia la mantuviera bajo control. Se despertó y el dolor fue la última de sus preocupaciones. Tenía sequedad en la parte posterior de la garganta. Un hambre más fuerte que cualquier otra cosa que haya sentido antes.
Una negra e hirviente necesidad de morder algo que no podía entender del todo qué era. Yumizuka-san. Su cabeza giró en la otra dirección, posándose en una persona, Emilia, que la miraba con ojos asustados. Su cuerpo se tensó al verlo, su hambre estalló, y por un breve momento no pudo pensar en nada más que enterrar sus dientes en la suave piel de su cuello para encontrar la sangre caliente fluyendo debajo. Ella retrocedió. Su miedo encontró nuevas profundidades cuando se dio cuenta de lo intensamente que quería abrirle el cuello y saciar su sed, saciar su hambre hasta que no hubiera nada más para beber. Ella retrocedió, suplicándole que mantuviera las distancias, que no se acercara más porque le tomó todo lo que tenía que abstenerse para ceder a ese negro deseo. Pero ignoró sus súplicas silenciosas. Lentamente, se dirigió hacia ella sin hacer caso de sus súplicas. Yumizuka-san la llamó desde unos metros de distancia. Se obligó a no mirarlo. Incluso a esa distancia ella podía olerlo. Yumizuka-san, ¿puedes entenderme? Lentamente, ella desvió la mirada hacia su rostro. Su estómago se apretó con anticipación. ¿Qué es esto? Se susurró a sí misma tanto como a él. ¿Qué me está pasando? Yumizuka-san, dijo lentamente, dudando, no hay una manera buena o sencilla de decir esto. Te has convertido en un vampiro. Casi se rió de lo absurdo de esa declaración. Casi. El surrealismo de todo esto fue superado solo por la intensa y vívida conciencia de la innegable verdad de sus palabras. Su apetito, su sed, los recientes acontecimientos de Misaki. La palabra vampiro había aparecido en los periódicos en negrita. Lo había encontrado aterrador de una manera divertida solo unas horas antes. Sin embargo, ahora no quedaba diversión. Solo miedo, dolor y hambre. ¿Cómo? Dijo con voz ronca, ¿cómo puedo volver a la normalidad? Preguntó de manera suplicante, buscando una salida a esta pesadilla. No era ajena a las historias de vampiros y otros chupasangres. Había muchos cuentos en los que un personaje había sido víctima de un destino similar y había vuelto a la normalidad. No existe una cura conocida para el vampirismo, le dijo después de un momento de vacilación, rompiendo las pequeñas esperanzas que ella albergaba. Hasta donde yo sé, nunca se ha buscado una cura. Por lo general, los vampiros deben ser asesinados a la vista, sin hacer preguntas. Sus ojos volvieron a mirarlo. El chico amable que había conocido por primera vez no estaba allí. En su lugar, vistiendo su rostro, estaba un joven mortalmente serio con ojos de acero. Varias preguntas tácitas encontraron respuestas en su mente. ¿Por qué sabía de su condición? ¿Por qué estaba fuera de noche? ¿Por qué estaba parado frente a allí ahora? ¿Me vas a matar ahora? Preguntó después de un momento de silencio. Ella no quería morir. Ella no quería nada de esto. Ella nunca había deseado algo así, ¿y por qué lo haría? Solo quería despertarse en su cama e ir a la escuela como la adolescente normal que era. Nuevamente vaciló visiblemente, midiendo sus palabras. Debería, pero no lo haré, le dijo con calma. ¿Por qué? Preguntó, curiosa a pesar de su inmenso alivio. Nadie debería pagar ningún precio por los errores de otra persona, respondió rotundamente, sin atisbo de incertidumbre. Sus ojos se desviaron hacia un lado con una pizca de vergüenza, luego se posaron en los de ella. ¿Sientes la necesidad de morderme, no? Ella asintió con la cabeza, más que un poco avergonzada. Me duele todo el cuerpo, confesó. Eso es un síntoma secundario de su condición, explicó. Tu cuerpo, ya no está vivo. Se está descomponiendo y necesita un humano fresco para contrarrestar este proceso. Bueno, suspiró cansado, pasando una mano por su cabello, al menos tienes cierto control sobre tus impulsos, pero eso no va a durar. Si no se alimenta pronto, lo perderá por completo y comenzará a alimentarse de cualquiera que esté cerca. No quiero beber sangre, mintió. Tenía tantas ganas de beber sangre. La idea no era tan desagradable como lo habría sido unos minutos antes. Se dio cuenta de que ya se estaba convirtiendo en un monstruo. Pero yo tampoco quiero matar a nadie. Eso lo arregla, entonces, asintió. Tenemos que darte de comer. ¿Dónde encontramos, Dos largas katanas aparecieron de la nada en las manos de Emilia. Más rápido de lo que ella pudo reaccionar, los hundió en la pared detrás de ella un pelo de su cuello, paralelos al suelo y con los bordes afilados hacia afuera. Rápidamente los cruzó frente a su cuello, atrapando su cabeza en su posición. Emilia-san. Chilló. Abre la boca, le dijo en un tono que no admitía discusión, llevándose un pequeño cuchillo a su muñeca expuesta.
El borde afilado encontró su piel y cortó sin esfuerzo, haciendo que la sangre brotara de la herida. La visión de Satsuki se nubló momentáneamente ante la vista, aunque un segundo después, el dolor en su cuello por el impacto de las espadas y el sonido de su propia tos resonando en sus oídos la llamó a sus sentidos. Tuvo poco tiempo para procesar la causa de esta repentina pérdida del conocimiento cuando una mano le agarró la frente, obligándola a retroceder. Ella jadeó de sorpresa, pero solo duró un momento antes de que sus sentidos fueran barridos por el delicioso sabor del cobre. Emilia apretó el puño, obligando a que la sangre brotara de la herida autoinfligida. Solo tuvo un momento para contemplar el contraste entre su disgusto racional y el anhelo físico por lo mismo. Dicho contraste se desvaneció cuando la primera gota del dulce y oscuro néctar tocó la punta de su lengua, abrumándola con la novedosa sensación de euforía que se extendía por su cuerpo. Al contrario de lo que cabría esperar, no sabía a agua de manantial después de cruzar un desierto a pie. Más bien, estaba más cerca de tomar su primer soplo de aire fresco después de haber vivido durante un siglo sin saber que tenía pulmones. Bebió con avidez, bocado tras bocado, mientras se le impedía hundir sus colmillos en Emilia solo por su agarre de hierro en su cabeza y el collar de espada improvisado alrededor de su cuello. Si no hubiera estado así restringida, se dio cuenta con disgusto un momento después de volver a sus sentidos, sin duda habría mordido y matado al joven pelirrojo. Cuando el torrente de sangre se detuvo y se dio cuenta de sí misma, Satsuki se estremeció, atrapada entre su propio disgusto y el resplandor de la experiencia más deliciosa de su joven vida. Casi no se dio cuenta de que las dos espadas se rompían y desaparecían en el aire mientras abrazaba sus rodillas y se mecía en su lugar como una niña asustada. Ni siquiera se dio cuenta de que su cuerpo ya no le dolía en absoluto. Shirou suspiró y se apartó, cansado y pálido. Le había dado a Yumizuka tanta sangre como pudo sin dejar de ser funcional, sobrecargándola con prana para proporcionar más alimento al vampiro novato. Le había costado mucho, y era perfectamente consciente del hecho de que la totalidad de la sangre de una persona normal no habría sido suficiente para saciar el hambre de la niña. Una vez más, reconsideró su última elección. Salvar la vida de Yumizuka era, en el mejor de los casos, una apuesta peligrosa que tenía como resultado positivo solo no empeorar las cosas de lo que ya estaban. A decir verdad, la existencia de un vampiro era una maldición para alguien que no había querido convertirse en uno, y si las cosas salían en forma de pera y Yumizuka caía presa de su nueva naturaleza, muchas otras personas sufrirían un destino similar. Fue un riesgo. Era el mayor riesgo que había corrido en su vida hasta ahora. Incluso salvar a Medea, con todo su resentimiento y amargura reprimidos, no fue tan arriesgado. La sirvienta del hechizo tenía los medios para herir a mucha gente, pero necesitaba al menos una motivación adecuada. Un vampiro, sin importar lo bondadoso que fuera, sentía la necesidad de alimentarse de los demás por la simple virtud de existir. Estaba arraigado en su naturaleza y solo empeoraría con el paso del tiempo. Sus cuerpos requerían progresivamente más sangre para mantenerse y sus mentes estaban retorcidas y distorsionadas por décadas de alimentarse de seres humanos vivos y el aislamiento causado por su condición. Por estas razones fueron cazados y eliminados sin piedad. En este sentido, Yumizuka Satsuki fue una bomba de relojería. Uno con una cuenta regresiva de varias docenas de años si tenían suerte y cuidado, pero una bomba de todos modos. Y sin embargo, incluso sabiendo esto, Emilia Shirou no se atrevía a pensar que se había equivocado. Ninguna persona inocente debería pagar el precio por las acciones de otra persona, sin importar cuán potencialmente peligrosas puedan ser a largo plazo. Irónicamente y sin saberlo, un escenario similar con un resultado opuesto había marcado los primeros pasos de Emilia Kiritsugu en el camino maldito del asesino de Magus. Sin siquiera darse cuenta, Emilia Shirou se había distanciado aún más de la locura en espiral que había seguido a su padre adoptivo durante toda su vida. Se estabilizó por un momento y sacudió su mente para liberarse de preocupaciones innecesarias. Shirou se dirigió al vampiro. Yumizuka-san, deberíamos ponernos en movimiento. Los otros cazadores no estarán dispuestos a dejarte vivir, y el sol también saldrá pronto. Lentamente, con ojos cansados, Yumizuka se volvió hacia él. No puedo estar más bajo el sol entonces. ¿Me convertiré en cenizas si me atrapan en la luz del día? Nada tan dramático, explicó mientras caminaba para ayudarla a ponerse de pie. La exposición a la luz solar es dolorosa y acelera la velocidad a la que su cuerpo se descompone, pero no es completamente letal. Ella asintió con la cabeza y se puso de pie con cansancio. Shirou la apoyó sujetándola del brazo, sintiendo el temblor y la frialdad de su cuerpo.
Algo como esto no debería haberle pasado a nadie, mucho menos a una joven como ella. ¿A dónde voy ahora? No puedo dejar que mi mamá y mi papá me vean así. Yo, no había pensado en eso. Por el momento, volvamos a mi hotel. Podemos pensar en algo una vez que estemos a salvo. Ni siquiera saben que me he ido, dijo con lágrimas en el rostro. Me escabullí por las ventanas después del anochecer y no quería que se preocuparan. Shirou no tenía palabras de consuelo que ofrecer, por lo que solo pudo mirar en silencio mientras la chica lloraba. Tampoco podía decirle que las cosas mejorarían, porque solo podrían empeorar. Su vida a partir de entonces sería una lucha por encontrar alimento sin lastimar a las personas vivas, mientras esquivaba a los cazadores de las diversas organizaciones que habían hecho de la caza de su especie su propósito en la vida. Pero eso no era algo con lo que tuviera que lidiar en este momento. Lo siento. Trabajaremos en algo juntos, pero mientras tanto debemos llegar a un lugar seguro antes de que nos metamos en más problemas. Me temo que es un poco tarde para eso, Magus. Shirou se dio la vuelta, lo suficientemente rápido como para ver algo navegando en su camino, lo suficientemente rápido como para empujar a Yumizuka fuera del camino, pero no lo suficientemente rápido como para esquivar o montar una defensa por sí mismo. Incluso con su refuerzo reflexivo, la llave negra, el arma característica del executor, le atravesó el hombro como acero caliente a través de la mantequilla. Kiara. Yumizuka gritó de sorpresa y miedo mientras rodaba por el suelo. Ga. Shirou gimió, agarrándose el hombro. Desde lo alto del edificio que supervisaba al aliado de la justicia, el ejecutor conocido como Ciel lo miró con ojos impasible. Nunca dejaba de sorprenderle lo rápido que las cosas iban de mal a una tormenta de mierda total cada vez que trataba de mejorar las cosas. Herido, debilitado y con una chica vampiro asustada que proteger, Shirou se preguntó exactamente qué tipo de entidad superior había ofendido en una vida pasada para tener tan mala suerte. Aunque su expresión no delataba ninguna emoción, Yumi estaba hirviendo de rabia. Si bien no fue exactamente sorprendente que Roa se las hubiera arreglado para esquivarla, considerando su conocimiento mutuo de Magecraft, todavía la frustraba y la molestaba muchísimo. Por supuesto, el objetivo de establecer la identidad actual de Roa era dejarlo caer en lugar de intentar inmovilizarlo en lugares aleatorios de la ciudad. El vampiro no era lo suficientemente estúpido como para entablar combate con un oponente formidable como ella cuando podía evitarlo, especialmente porque obviamente no estaba en el apogeo de su poder, en cuyo caso todos estos esfuerzos, tanto de ella como de Roa, sería completamente inútil. Pero incluso saber todo esto no ayudó a aliviar su molestia, especialmente porque ni siquiera había logrado obtener una confirmación visual sobre la apariencia de su anfitrión actual. Además, se las había arreglado para convertirse en otra víctima, una chica que conocía, aunque apenas, que tenía al menos una conexión con la supuesta encarnación de Roa. ¿Fue solo una coincidencia que uno de sus compañeros de clase fuera la última presa de Roa, o la había atraído por la noche a un lugar específico a propósito? Si ese fuera el caso, podría haberlo hecho sin siquiera usar la hipnosis, aprovechando los sentimientos de Yumizuka para que se encontrara con él en un lugar elegido. Hizo que sus sospechas sobre él fueran aún más fuertes, pero al final todavía no había pruebas reales, lo que lo convirtió una vez más en otra razón para sentirse frustrada. Al menos este intento de restablecer su posición en la ciudad había fracasado. En sus últimos momentos, su víctima había logrado alertarla a ella y al mago de su presencia, frustrando así su plan. Lamentablemente, era demasiado tarde para Yumizuka. Su destino quedó sellado desde el momento en que él hundió sus colmillos en ella, contrayendo la plaga del vampirismo con un pequeño intercambio de sangre. Por lo menos, Yumi se había asegurado de que la existencia de la niña ya no fuera profanada por la de Roa al hacer que el magus enviara su cuerpo antes de que pudiera volver a levantarse. Al menos, pensó que él había hecho lo que le había ordenado. En cambio, descubrió no solo que el cuerpo de Yumizuka todavía estaba intacto, sino también que el mago de alguna manera había logrado convertirla en una apóstol muerta de pleno derecho y ahora la estaba alimentando con su propia sangre. De repente, todo ganó una perspectiva nueva y más razonable. Lejos de ser un mago de buena voluntad que cuida de su prójimo, esta persona era solo otro individuo retorcido que experimentaba con la maldición por sus propios intereses. Los vería a ambos muertos a toda costa. Uno por piedad y el otro por odio. Lo admito, estoy decepcionada conmigo misma, dijo la ejecutora mientras bajaba del edificio de 4 pisos y aterrizaba graciosamente sobre sus pies. Hay una regla en la iglesia que dice desconfiar de los magos por principio, pero la peculiaridad de este caso me hizo bajar la guardia e ignoré qué motivos ocultos podrías tener en este negocio.
Shirou agarró la hoja atrapada dentro de su carne. La maldita cosa no quería salir. Creo que hay algún tipo de malentendido aquí, le dijo con seriedad. Más llaves negras aparecieron entre sus dedos, probablemente extraídas de un espacio doblado creado por Magecraft dentro de su ropa. Por favor, Emilia, respondió ella, provocando que él se estremeciera. Ella debió haber escuchado a Yumizuka dirigiéndose a él. Lo lamentaría, estaba seguro. No caeré en más mentiras. Tanto la iglesia como la torre del reloj consideran experimentar con la causa de los apóstoles muertos para su ejecución inmediata. Yo no estaba. Silencio. Ella rugió. Cumpliré la sentencia personalmente. Alégrate de que no tengo tiempo que perder en entregarte a cualquiera de los grupos para que te saquen de la mente todo conocimiento de prácticas prohibidas. Pero primero, ¿qué está pasando? Ciel Senpai. ¿Por qué estás vestida así? TCH, se burló el verdugo al ser reconocido. No te preocupes, Yumizuka-san. Pronto todo terminará. Shirou tomó esa declaración como una advertencia y se movió hacia un lado tan rápido como pudo, sacando la llave negra de su cuerpo con toda la fuerza que pudo reunir. Con un chorro de sangre, usó el arma recientemente adquirida para desviar otra de similar marca dirigida al vampiro asustado. Yumizuka-san, gritó sin volverse. Por favor, levántate. Esta persona es un ejecutor de la iglesia. No se detendrá ante nada para matarte. ¿Y tú? Sus ojos volvieron a enfocarse en el verdugo. Ciel, no sé qué loca idea tienes. Tu mente, pero yo no tuve ningún papel en las circunstancias de Yumizuka-san. ¿Esperas que crea que una chica mundana se ha convertido en apóstol muerto por sus propios medios? Ella negó con la cabeza con enojo. Incluso si fuera cierto, no hay diferencia. Por mucho que me duela en este caso, todos los apóstoles deben morir. En cuanto a usted, ayudar a un apóstol muerto tan potencialmente poderoso es incluso peor que crear uno a propósito. No dejaré que la lastimes, le dijo rotundamente. Lo que permitirás o no permitirás, dijo mientras levantaba el brazo, es irrelevante. 3 espadas volaron hacia él, pero esta vez estaba listo para recibirlas. Con un solo golpe los barrió a todos, pero cuando sus ojos volvieron a la ejecutora, ella se había ido. Shirou no parpadeó ni se detuvo a considerar sus opciones. Se dejó caer hacia atrás, apenas rodando bajo un golpe lateral de su izquierda, desviado ligeramente por la espada en su mano, que fue arrancada de su agarre por el puro poder detrás del ataque. Luego empujó con sus pies tan pronto como tocaron el suelo nuevamente, sus músculos reforzados lo impulsaron por el aire, dándole el tiempo suficiente para evaluar su posición, o más bien solo para ver otras 6 llaves negras que se acercaban a él. El instinto se hizo cargo. Su enemigo era más rápido que él por un amplio margen. No hubo tiempo para pensar en tácticas. Lo único que podía hacer era lo que parecía hacer mejor. Imitó. 6 llaves negras, cada una un espejo de otras 6 espadas, se materializaron en sus manos. Los lanzó con una facilidad extraña, con movimientos que ni siquiera había visto pero que conocía perfectamente de todos modos. Todos volaron exactamente en el mismo camino en dirección opuesta, y cada uno encontró a su gemelo a mitad de camino, punta a punta con precisión microscópica. 6 espadas chocaron contra el suelo, 6 desaparecieron en el aire. Los pies de Shirou tocaron el suelo de nuevo y patinaron hasta detenerse. Por un buen momento todo quedó perfectamente quieto mientras los presentes se medían con cuidado. Hubo un poco de suerte en ser reconocido como Magus, ya que solo había 2 buenas formas de derrotar a una. El primero fue eliminarlos antes de que pudieran desplegar sus misterios. El segundo después de que sus misterios se hubieran desentrañado. Todo lo que había en el medio significaba exponerse a una serie de posibles trampas tan numerosas como las estrellas en el cielo y, aunque Shirou sabía que estaba superado, el ejecutor no. De hecho, había un tinte de sorpresa en su rostro por su supervivencia continua, ya que su primera táctica casi había fallado. Ahora estaba atrapada en esa tierra de nadie donde tenía que probar el terreno para no abrirse a la derrota por medios desconocidos. En esa pausa, Yumizuka se puso de pie y corrió hacia Shirou. Con un ligero ensanchamiento de los ojos, Shirou trazó otra llave negra para defenderse del único disparo en la espalda de la chica. Yumizuka-san, susurró una vez que ella estuvo detrás de él. Lleva la billetera en mi bolsillo trasero. ¿Qué hago con él? Hay documentos con mi dirección allí. Si me caigo, ve a ese lugar y explica tus circunstancias a la mujer extranjera que vive allí. Ella te ayudará en mi lugar. Pero prepárate para correr tan pronto como la involucre. No mires atrás. Emilia-san, vamos. Se lanzó hacia adelante, con 6 Black Key agarradas entre sus dedos.
No miró hacia atrás, pero escuchó los pasos de Yumizuka alejándose a gran velocidad. Él sonrió. Sus probabilidades eran casi inexistentes si tomaba en consideración la historia que obtuvo de los Black Keys que replicó. La persona a la que estaba a punto de enfrentarse era más fuerte, más experimentada que él y aparentemente, no podía morir. En las condiciones actuales, no había forma de que él la matara. Y eso fue quizás lo único que funcionó a su favor. El Magus cargó con las llaves negras y cruzó ante él. Avanzó rápido, pero no lo suficientemente rápido como para preocuparla. Sin embargo, estaba intrigada. Si bien era claramente inferior en el punto de vista físico, sus habilidades hasta ahora estaban a la altura de las de ella. Demasiada pareja perfecta. Incluso con su gran comprensión de Magecraft, no sabía muy bien cómo era posible tal grado de mimetismo y se preguntaba qué tan amplio era el espectro de tal habilidad. ¿Podría replicar también las hazañas de Magecraft? ¿Su habilidad se extendió a todos los campos o solo al combate físico? ¿Se volvería más fuerte cuanto más lo comprometiera? ¿Podría igualar solo a su oponente actual o podría aprender y almacenar habilidades para usar más adelante? Si era lo último, el nivel de peligro que representaba dependía en gran medida de su nivel de experiencia. Sin embargo, eso no era lo que más la preocupaba. Ciertamente dejar correr al vampiro novato era un movimiento inteligente si quería preservar el espécimen, pero a menos que lo que le dijera fuera cierto, que Yumizuka se había convertido en un apóstol muerto por su propio potencial, entonces tenía poco sentido arriesgar su vida por eso. Un vampiro de 2 bits del que probablemente podría hacer otro por su cuenta. Así que Yumizuka probablemente era un caso muy peligroso, y muy poco probable, de un vampiro que no había pasado por la etapa de Ghoul. Fue muy impresionante y extremadamente preocupante. Algo así no debería permitirse vagar libremente, no sea que se repitan las tragedias que Ciel había presenciado con sus propios ojos. Pero estaba el Magus, Emilia, con quien lidiar primero. Se dio cuenta, mientras intercambiaba golpes superficiales con él, que él no era lo que esperaba que fuera. Era bien sabido que Magi colocaba su investigación sobre sus vidas, pero eso solo los convertía en tomadores de riesgos, no en tontos suicidas. Otro mago no habría dejado huir a un espécimen mientras arriesgaba su vida. Ella podría haberlo entendido si él hubiera tratado de correr con el apóstol muerto, pero quedarse atrás para ganar tiempo para que ella, escapara. No tuvo ningún sentido. ¿Cuál es el significado de esto, Emilia? Preguntó entre golpes. ¿Por qué estás protegiendo a un apóstol muerto? ¿Por qué no iba a hacerlo? Preguntó de vuelta. Ella no ha hecho nada para justificar la muerte. Ella es una apóstol muerta. Respondió con fuerza, poniendo más fuerza detrás de sus ataques. Un monstruo que se alimenta de la humanidad. Humano o vampiro, no dejaré que un inocente muera antes que yo, dijo con una extraña resolución. No hay garantía de que se convierta en alguien que mata para vivir. ¿Estás dispuesto a arriesgar la vida de seres humanos en una apuesta salvaje como esa? Él se agachó bajo sus espadas, contraatacando con un corte vertical. Ella lo esquivó dando un paso atrás. Por supuesto que lo soy, respondió mientras seguía adelante. Nadie debería pagar el precio de los pecados de otra persona. Tú, más que nadie, deberías entender esto, Elesia. Por el más mínimo de los momentos, su cerebro se detuvo y se quedó boquiabierta. Entonces todo fue aniquilado. Su culpa, sus dudas e incluso su curiosidad porque él supiera su verdadero nombre fueron devoradas por una rabia pura y sin adulterar. ¡No! Tú. Atrévete. Llámame. Por ese nombre. Ella puntuó cada palabra con un golpe con tanta fuerza bruta que ella misma se habría sorprendido si hubiera tenido la claridad para reconocer tales cosas. Las hojas en las manos de Emilia se hicieron añicos una por una, y cuando la última desapareció, ella siguió con una patada en el estómago tan brutal que lo envió volando varias docenas de metros hacia atrás. ¡Guau! Shirou habría vomitado por el golpe que le habría roto el estómago si no hubiera sido reforzado, pero el poder puro lo envió volando como una ramita de todos modos. Pensó que al apelar a su propia tragedia personal, ella vería las cosas a su manera o al menos estaría lo suficientemente confundida como para que él la incapacitara y luego escapara. Eso no salió como lo planeó por mucho tiempo, y en lugar de frenarla, se las arregló para que dejara de jugar con él por completo. A este paso, voy a perder. No había ganado suficiente tiempo para que Yumizuka llegara a una distancia segura, y huir no era una opción contra un oponente que lo superara en tal magnitud. Todo lo que podía hacer era mantenerse firme lo mejor que podía. No, eso solo ya no sería suficiente, pero tenía al menos unas más en la manga.
Algo que no pensó que tendría la oportunidad o la necesidad de usar antes de la guerra del Santo Grial. Medea, pensó recuperando el equilibrio en el aire mientras su cuerpo se acercaba al suelo de nuevo. Gracias, dirigió una porción del prana que aún le quedaba al brazalete en su brazo y sintió que se calentaba en respuesta. Armamento conceptual. Despliegue. Desconocido para Emilia Shirou, Ciel estaba más que un poco molesto. Su mente estaba conmocionada, tanto por los recuerdos asociados con su nombre de nacimiento, Elesia, como por el puro sentimiento de violación causado por escucharlo hablar por una persona que no tenía derecho a tal conocimiento. La rabia se apoderó de ella y calculó mal su fuerza. Se formó una gran brecha entre ellos y el mago aprovechó esa oportunidad e hizo su movimiento. Armamento conceptual. Despliegue. El eco antinatural de esas palabras reveló su naturaleza como aria, pero Ciel, al no haber cumplido con su ofensa, era demasiado tarde para evitar que tuvieran efecto. De su muñeca, justo debajo de su ropa, se dispararon líneas brillantes de luz, que se retorcían en ángulos extraños y se cruzaban entre sí mientras trepaban por su brazo. Las áreas encerradas por las líneas cruzadas se oscurecieron a medida que se apretaban alrededor de su cuerpo, asumiendo consistencia, estructura y presencia. Cuando sus pies tocaron el suelo de nuevo, esas líneas habían llegado hasta el otro lado de su cuerpo y descendían hasta su cintura. Mientras continuaban hacia la parte inferior de su cuerpo, delineando la forma de dos faldones, la mano de la que se originaron fue hacia su rostro, recorriendo sus ojos y su cabello, tirando de ellos hacia atrás. Para cuando su mano volvió a su costado, las líneas se habían envuelto completamente alrededor de su cuerpo y su rostro ahora tenía una máscara que ocultaba el área alrededor de sus ojos. Emilia Shirou se puso de pie de nuevo, envuelto en una tela tan negra como la noche misma, forrado con inserciones de color rojo carmesí para delinear el detalle de su cuerpo, con un arco y un carcaj amarrados firmemente a su espalda. Abrazo retorcido. Despliegue completo. Cuando el poder sobrante del intercambio se desvaneció, Shirou repasó una vez más la especificación del código místico que cubría su cuerpo. Twisted Embrace, como lo llamó Medea, fue la sublimación de sus esfuerzos y su conocimiento sobrenatural de la hechicería. Creado a partir de los materiales que había reunido él mismo, empapado en una gran cantidad de su sangre durante días y tejido por la esbelta mano de Medea, Twisted Embrace era un código místico que existía por y para Emilia Shirou solo, y mientras que otros podían usarlo si se lo pusieron en sus manos, nunca funcionaría tan bien para ellos como lo hizo para él. El armamento conceptual no ofreció ningún impulso a sus capacidades ofensivas en absoluto, pero por otro lado ofreció un aumento en la defensa como nunca pensó que fuera posible. Era comprensible, ya que estaba destinado a proteger su frágil cuerpo humano en una guerra entre entidades sobrenaturales, cada una de las cuales podría considerarse como un desastre natural en forma humanoide. Por supuesto, Medea haría todo lo posible para darle incluso la más mínima ventaja a sus posibilidades de supervivencia. Francamente, hubiera preferido algo que pudiera usar para proteger a otra persona, pero pensó que usar su propio cuerpo como escudo de otra persona era igual de bueno. Quizás incluso mejor, en realidad, siempre que no se rompa en el primer contacto con el enemigo. Aún no podía ganar, pero si jugaba bien sus cartas tampoco perdería. Ciel parpadeó a pesar de su ira al ver el nuevo atuendo de Emilia. Se preguntó qué tenía de especial antes de notar realmente el arco y la flecha atados a su espalda. ¿Había encontrado la verdadera identidad del infame archer de la ciudad de Fuyuki? Ciel controló su rabia, aunque solo sea por poco, justo a tiempo para que Emilia, Archer, proyectara una espada larga, un Nodachi directamente en sus manos. Ella pensó que él recurriría a ataques de largo alcance como sugería su alias, pero para entonces él debió haber entendido que ella no se quedaba atrás en el departamento. Después de todo, ella llevaba el nombre operativo de Yumi, Bow. La longitud de la espada de Archer era una ventaja en el combate cuerpo a cuerpo y la hoja en sí tenía un aura de peligro que no podía pasar por alto ni ignorar. A pesar de su inmortalidad maldita, todavía podría ser lastimada como cualquier otro ser humano, por lo que aunque no podía morir del todo, tampoco podía correr a ciegas. Este era un oponente al que tenía que derribar con toda su habilidad. La reconfortante presencia de Mono Shizao en sus manos le dio a Shirou un pequeño impulso de confianza.
Sus habilidades carecían severamente en comparación con sus oponentes, pero no se podía decir lo mismo de la habilidad de Sasaki Kojirou registrada dentro de la espada. Es cierto que la réplica de Shirou de sus habilidades no era perfecta y Kojirou no se había enfrentado a oponentes con habilidades sobrenaturales, pero la propia experiencia de Shirou lo compensaría. Aún así, tenía la sensación de que incluso la experiencia combinada del espadachín fallecido y él mismo no sería suficiente contra el verdugo. Dejando a un lado su inmortalidad, sabía que su rango de misterios empoderadores superaba con creces el suyo e incluso con las habilidades superlativas de Kojirou, él solo podía cerrar la brecha hasta cierto punto. Por otra parte, no tenía muchas opciones. Tenía que ganar tanto tiempo como fuera posible, por lo que bien podría pasar a la ofensiva, para variar. Levantó la espada al nivel de los ojos y cargó hacia adelante. Mono Shizao se balanceó, una y otra vez. Impecablemente, con un propósito claro, cortó el aire como lo había hecho muchas veces en el pasado. Captó un atisbo de sorpresa en los ojos de su oponente mientras ella rechazaba cada golpe. El ejecutor no fue sorprendido desprevenido, pero ciertamente no esperaba que tuviera un nivel tan alto de competencia con una espada. Por unos breves momentos, él tuvo la ventaja en su intercambio, pero solo tomó un momento para que ella se adaptara y llevara la pelea a terreno parejo nuevamente. Lo que realmente ni siquiera estaba molido, ya que Mono Shizao era una hoja inferior en estructura en comparación con las llaves negras utilizadas por los verdugos. Muy pronto se haría añicos bajo la tensión de su confrontación y cuando eso sucediera, Ciel no le daría tiempo para proyectar otro. Con esa comprensión, la inspiración lo golpeó, y Shirou tuvo que abstenerse de sonreír. El choque de acero contra acero marcó el intercambio de golpes a una velocidad sobrehumana durante los siguientes segundos, cada golpe cortando la existencia de Mono Shizao. 3 golpes más, Ciel supo por las vibraciones que provenían del Nodachi y su propia experiencia de combate, y el acero se rompería. Emilia retrocedió poco a poco como si se estuviera preparando para un retiro. 2 golpes. Ciel siguió su ejemplo, sin ceder en su ofensa, anticipando el momento en que la espada cedió. 1 golpe. Mono Shizao destrozado. Con sus manos ahora libres, Emilia le dio un puñetazo, pero su puño pasó junto a su rostro mientras ella la esquivaba a quemarropa. Al mismo tiempo, ella lo atacó con un juego de 3 llaves negras. Las espadas sagradas encontraron su brazo en su camino y sus ojos se abrieron cuando no se abrieron. Se deslizaron del material sin causar daño, haciendo que las runas brillaran ligeramente en el área alrededor del punto donde las espadas se habían conectado. Cualquier otra reacción fue negada cuando el puñetazo de Shirou se curvó detrás de sus hombros y golpeó la parte posterior de su cabeza en una técnica que nunca había visto antes. Su cráneo se fracturó pero no se desmayó. Sin embargo, deseaba haberlo hecho. Sabía que era bueno con las armas a distancia. Le sorprendió que fuera excelente con la espada. Ciertamente, no esperaba que él la superara en el cuerpo a cuerpo. Sus espadas quedaron fuera de sus manos y la defensa que presentó con las manos vacías no sirvió para nada. Sus golpes conectaron brutalmente sin importar lo que ella hiciera. Esquivar no era bueno, y pararlo hizo aún menos. Golpeó desde ángulos extraños, rompiendo huesos con cada golpe. Fue como luchar contra una maldita serpiente. Hubiera sido divertido si no fuera tan exasperante. Pensó que estaba preparada para luchar contra las serpientes. Resultó que estaba equivocada. El pensamiento la llenó de rabia. Negro hirviendo. Todo lo consume. Todo lo abarca. Quería sangre casi tanto como en aquellos días. La maldición de Gaia apareció casi en respuesta a su deseo y sus heridas desaparecieron en un momento. Como un perro rabioso a quien se le había cortado la cadena de repente, arremetió contra las profundidades de la hechicería de Roa que había querido enterrar por despecho. Decir que ella contraatacó sería quedarse corto. Ella ignoró los golpes que seguían lloviendo sobre su cuerpo, ignoró todos los huesos que se volvían a romper, se encogió de hombros por completo cuando Emilia le arrancó la garganta, cuando se dio cuenta de que sus ataques superficiales ya no la estaban hundiendo lentamente. Golpeó y golpeó y golpeó de nuevo. Cada golpe conectaba, aunque no sabía si tenían algún efecto en su oponente, ya que él se mantuvo firme y tomó represalias de la misma manera. Pronto, sin embargo, se hizo evidente que la ventaja era suya. Incluso antes de su pelea, Emilia estaba severamente debilitada y aunque sus ataques parecían ineficaces, los de él también. La maldición de Gaia golpeó 3 veces más, restaurando su cuerpo, antes de que finalmente lograra abrumar a Emilia, golpeándolo contra una pared al otro lado de la calle con un poderoso puñetazo en su abdomen. La pared se agrietó y casi cedió cuando el cuerpo de Emilia se estrelló contra ella.
El Magus buscó a tientas para recuperar el equilibrio, pero se deslizó al suelo, aparentemente imperturbable a pesar del golpe. Ciel no tenía ninguna intención de dejarlo volver a ponerse de pie. Con un movimiento de su muñeca, una llave negra apareció en su mano al mismo tiempo que cubría la distancia entre ellos con un solo salto. Ella se sentó a horcajadas sobre su cuerpo con el suyo, inmovilizándolo con ambos brazos debajo de sus rodillas, obligándolo a tumbarse en el suelo. Levantó la llave negra sobre su cabeza, con la hoja apuntando hacia abajo para atravesar el cuerpo de su oponente con toda su fuerza, equipo de protección y todo. Ella supo por el destello de miedo en sus ojos que sus misterios no serían suficientes para protegerlo de este tipo de ataque. Sin dudarlo, bajó la hoja. A través de la tensión de la pelea, Shirou había sentido que sus energías, tanto físicas como espirituales, se agotaban con cada segundo que pasaba. Desde el principio supo que no podía ganar, no realmente, contra un oponente al que no tenía medios para contener o herir por más de unos segundos. En última instancia, todo se reducía a cuánto tiempo podría mantenerla ocupada. Fue una cantidad de tiempo respetable, y con Twisted Embrace de Medea ese tiempo había aumentado significativamente, más aún con el uso de The Snake. Era la primera vez que había podido usar la técnica de su maestro sin reprimirse. De nuevo, era la primera vez que había luchado contra un oponente que no podía morir. Es curioso, reflexionó mientras estaba en el suelo con la muerte mirándolo directamente a la cara, como la primera vez también sería la última. No se arrepintió de sus elecciones. Incluso con su vida a punto de terminar, no pensó que había tomado una decisión equivocada al ponerse del lado de Yumizuka. Pero aún así, había un sabor amargo en su boca. Después de todo, no podría cumplir su promesa. Medea. Lo siento. La hoja bajó como un relámpago. ¡No! Corrió más rápido que nunca en toda su vida, más rápido de lo que creía posible. Le tomó un momento darse cuenta. Nunca había sido particularmente buena en las actividades físicas, obteniendo calificaciones promedio en educación física. Correr a esta velocidad durante tanto tiempo debería haberla dejado sin aliento. Se detuvo, apoyada en una farola. Por un momento, atribuyó su repentina destreza física a la adrenalina, pero cuando lo pensó, no sintió ningún esfuerzo. Su respiración era uniforme y, aunque su corazón latía a un ritmo acelerado, era más por miedo que por esfuerzo. Su cuerpo había cambiado, se dio cuenta. Ahora era un vampiro, se dijo a sí misma. Pasó su lengua sobre sus caninos, encontrándolos inesperadamente sin cambios. Crecerían cuando fuera necesario, en las películas, o tendría que alimentarse golpeando la garganta de sus posibles víctimas con dientes desafilados. Se estremeció, imágenes de sí misma masticando el cuello de una persona sin rostro pasaron por su mente, repeliéndola solo por el sentimiento de expectativa que llevaban. Ella se rió entre dientes, aunque casi salió como un sollozo. Fue cómico, de verdad, porque todo estaba al revés. Ella estaba huyendo, escapando de la cosa en la noche que buscaba matarla, pero todo estaba mal. En lugar de perseguir a la damisela, ella era el monstruo que debería estar al acecho en las sombras. Incluso si se alejaba de este peligro inminente, ¿a dónde podría ir donde el monstruo no pudiera alcanzarla? En ningún lugar. No tenía ningún lugar para escapar del destino que le había sucedido. Sin refugio seguro, sin final feliz, sin salvación, sin cura. Podía correr todo lo que quisiera y aún así no la llevaría a ninguna parte. Al mismo tiempo, una persona que había conocido solo brevemente, una persona que había mostrado su compasión en lugar del disgusto y el desdén que probablemente merecía, se quedó atrás para luchar por ella. Un humano luchando hasta su muerte para que el monstruo pudiera vivir. Estaba mal. Incorrecto, 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 incorrecto. Equivocado. El crujido del metal aplastado y el parpadeo de la luz artificial la sacaron de su bucle. La mano en la que se apoyaba se había apretado alrededor de la lámpara, apretando y torciendo el acero como si fuera apenas más duro que un poco de arcilla. Completamente deformada, la lámpara cayó sobre el cemento y se hizo añicos con el impacto, la ropa en las sombras del área donde estaba Satsuki. Monstruo, acusó su mente, una palabra que no requería más explicaciones. Su humanidad estaba perdida, abandonada en ese callejón donde la habían matado. Entonces ve a recuperarlo. El ridículo pensamiento casi la hizo reír a carcajadas. ¿De qué serviría volver allí ahora? ¿Qué podría lograr ella volviendo? Incluso si por algún extraño giro de la suerte, algo que sentía que le faltaba mucho últimamente, se las arregló para no convertirse en una carga e invalidar todos los esfuerzos de Emilia para permitirle escapar, ¿qué significaría eso para ella? Al final del día, todavía sería un vampiro.
Un monstruo chupa sangre. Pero, ¿cuál es la verdadera medida de un monstruo? ¿Quién decide qué es y qué no es un monstruo? Si ella fuera realmente una, Emilia habría arriesgado su vida por ella. Por su propia admisión, debería haberla matado en el acto, pero en cambio afirmó que no le permitiría pagar por ser una víctima. Ella no había lastimado a nadie todavía. Todavía no había matado a nadie. Quería decir que a pesar de que era un vampiro chupasangre, aún no se había convertido en un monstruo. Que creía que dependía de ella hacer la diferencia. Que sería su elección decidir su verdadera naturaleza. El pensamiento fue casi suficiente para aliviarla, pero también le trajo una verdad muy innegable. Ella ya estaba parada en esa encrucijada. Y así fue con sorprendentemente poco pensamiento para alguien como ella, a pesar de que la asustó profundamente, a pesar de que no quería nada más que regresar a casa y fingir que todo era un sueño, que Yumizuka Satsuki tomó la decisión más importante de 2 vidas. ¡No! Un grito atravesó la noche y el cuerpo de Ciel fue alejado del de Emilia. Una farola, arrancada directamente del asfalto por lo que parece, golpeó a Ciel con la velocidad de un coche en marcha, haciéndola caer fuera de su presa. Rodó por el suelo, recuperó de inmediato su orientación y se puso de pie con la guardia levantada. Su proceso de pensamiento se detuvo en seco por segunda vez ante la naturaleza del intruso, un sentimiento compartido por Emilia que miró, tan atónita como ella, al recién llegado. Yumizuka Satsuki estaba de pie en medio de la carretera, con los brazos temblorosos aún estirados, la conmoción y el miedo grabados en sus rasgos y lágrimas en las esquinas de sus ojos. No había duda de que el solo hecho de estar en la escena la aterrorizaba más allá de las palabras. Sin embargo, ella había regresado por su propia voluntad. Se atragantó Emilia mientras se ponía de pie. Yumizuka-san. ¿Qué estás haciendo aquí? Tartamudeó cambiando miradas entre la pelirroja Magus y Ciel. Si dejara morir a la persona que me salvó mientras me escapé, entonces yo, realmente sería un monstruo. Las palabras del vampiro golpearon a Ciel en la cara con mucha menos suavidad de lo que lo hubiera hecho un tren de carga a toda velocidad. Allí estaba ella, un vampiro, una criatura que por todos los medios debería ser cazada hasta la muerte únicamente por su naturaleza, arriesgando la vida maldita a la que se aferraba. ¿Y para qué? Por un principio. Por un concepto de humanidad que trascendiera las meras palabras y pudiera expresarse solo a través de acciones. Un vampiro, un monstruo que debería alimentarse de la humanidad, no había huido de la muerte, sino que regresó para salvar a una de esas personas que no deberían ser más que cómodas bolsas de comida y posibles esclavos. La amargura pareció desbordarse de su corazón. Amargura e ira. ¿Cómo podía atreverse a aferrarse tan descaradamente a su humanidad después de convertirse en apóstol muerto? ¿Qué derecho tenía ella a estar limpia y libre de pecado si no se le había concedido la misma oportunidad? Tú, más que nadie, deberías entender esto, Elesia. Y ella lo entendió. Ella lo entendía demasiado bien, maldito sea, pero aún así, ¿por qué no había alguien que la salvara también cuando más lo necesitaba? ¿Por qué no había nadie, que le concediera la oportunidad de aferrarse a su humanidad cuando Roa se apoderó de su cuerpo? Parpadeó al darse cuenta de repente. Ah, ¿celos? ¿Eso es lo que era? Su ira y amargura con Emilia se debían a que él no había estado allí para ella como lo estaba haciendo por Yumizuka. Como si algo hubiera sido su culpa para empezar, de verdad, pero incluso a la luz de esta nueva iluminación, la situación no había cambiado, aunque su perspectiva sobre todo había cambiado mucho. Un hombre que estaba dispuesto a luchar hasta la muerte por un vampiro, y un vampiro que se aferró a su humanidad, poniendo su vida en juego por un humano. ¿Qué derecho tenía ella para juzgar a cualquiera de ellos? Ante un vampiro que se aferraba a su humanidad, ¿estaría dispuesta a convertirse en un monstruo, de nuevo, por el bien del deber, o más vilmente, por su propio resentimiento? ¿Qué elegiría entre convertirse en humana o en monstruo? XXX. PopWiki. También conocido como Infodump. Abrazo retorcido. El código místico desarrollado por Medea es un armamento conceptual. Además de ser reforzada a través de una extensa Magecraft durante su creación, la ropa controla el concepto de superficie esencialmente redistribuyendo la fuerza en el punto de contacto a toda la superficie del código místico. Por eso para romper el material es necesario poner una fuerza superior a la suma de todos los hilos que componen el código místico. Esto se hace más difícil por su función de descargar la mayor parte de la fuerza recibida en el suelo, siempre que ambos pies de Shirou estén firmemente plantados en el suelo.
La desventaja de este armamento es que un golpe lo suficientemente fuerte como para destruirlo y matar a Shirou, como un golpe de la espada hacha de Berserker, se distribuiría a todo el cuerpo haciéndolo letal incluso si solo fuera su brazo. Es un arma de doble filo y no está destinada a ser utilizada en combate contra los sirvientes, sino solo para otorgar protección en las inmediaciones de sus enfrentamientos entre sí. La máscara, el arco y el carcaj tienen diferentes funciones y controlan diferentes conceptos. La máscara. Identidad. El portador no puede ser reconocido a menos que el espectador ya sepa cómo se esconde detrás de la máscara. Un testigo no podría describir los detalles de su aparición. El carcaj espacio. Es simplemente un espacio plegado que puede contener cientos de flechas. También proporciona un área oculta a las miradas indiscretas donde Shirou puede proyectar proyectiles que no tiene en stock, ya sea porque no los cargó o porque se agotaron. El arco. Intención. En pocas palabras, actúa como catalizador de la intención del usuario. Fortalece el objetivo ya extraordinario de Shirou y también ofrece un impulso a su enfoque cuando usa Magecraft. Debido a que carecía de los materiales adecuados, Medea no pudo completar este código, por lo que no tiene mejoras activas. Llaves negras. Muchos dirían que las llaves negras, que se utilizan como arma arrojadiza la mayor parte del tiempo, son desechables y, por lo tanto, se pierden después de su uso. Por lo tanto, no debería haber ninguna historia que Shirou pudiera rastrear en las llaves negras de Ciel. Estoy totalmente en desacuerdo con esto, ya que la iglesia, al igual que la torre del reloj, le da mucha importancia al secreto. El área de una operación se barre a fondo y se borran todas las pruebas. Como tal, no hay ninguna razón para que las llaves negras no se recuperen. Al ver cómo los miembros de la agencia de entierro como Ciel operan en su mayoría solos, hay pocas posibilidades de que se mezclen con los de otra persona. Ciel. Para aquellos que no están familiarizados con Tsukime, herejes, todos ustedes, Ciel fue la encarnación anterior de Roa, un vampiro que persiguió la inmortalidad transfiriendo su alma a recuerdos a anfitriones específicamente seleccionados. Bajo la posesión de Roa, ella mató a su familia y convirtió a los habitantes de su aldea en sus esclavos. Arquaid la mató, pero al tener un potencial increíble para Magecraft, su cuerpo resucitó con su personalidad original, mientras que Roa se trasladó al siguiente anfitrión, el actual. Sin embargo, dado que técnicamente sigue siendo Roa a los ojos de Gaia, está atrapada en una paradoja por la que no puede morir mientras Roa aún viva. Cada vez que es herida o muerta, Gaia invierte su tiempo y la devuelve a la condición inicial. Por esta razón ella no envejece tan bien y es mucho mayor, cuanto nunca se especificó, de lo que parece ser.